estamos aquí en el rumbo jurídico. Óyeme, Julio Alberto, fuera del aire, amigos y amigas que nos escuchan, yo le preguntaba a Carlos Julio y dejamos la pregunta para comentarla aquí al aire, porque de verdad yo desde hace mucho tiempo me lo vengo planteando. El tema del artículo de la Constitución que consagra que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte, y la discusión de las 3 causales en el Código Penal. Yo he expresado en diversas ocasiones que estoy a favor de la vida desde la concepción hasta la muerte, pero tengo la duda, Carlos Julio, de que si con ese artículo constitucional se pudiera hacer una especie, digo yo, de excepción al mismo artículo, aceptando o despenalizando el aborto, aunque sea con causales. ¿Eso no sería inconstitucional? Agregar a la pregunta de Ernesto cómo lo han hecho las otras naciones en materia legislativa, porque creo que somos uno de los aproximadamente 5 países que no admiten interrupción del embarazo en ninguna circunstancia. Sí, bueno, la Constitución es la ley sustantiva, es la ley de leyes, Carta Magna y cualquier otra denominación que se le dé. Sin embargo, no hay una ley que esté por encima de la propia Constitución. Entonces, si la Constitución de algún modo ya expresa esa disposición en forma de regla jurídica, no tanto como principio, es decir, se limita un poco la interpretación y la discrecionalidad que tenga cualquier operador jurídico al analizar dicha disposición, porque se trata de una regla. Cuando es concebido o no una criatura, ya eso en términos científicos, biológicos, eso es determinable. De ahí que cualquier otra ley que de algún modo plantee alguna inconformidad con esa disposición, con ese texto constitucional, evidentemente que vulnera o limita sin justificación razonable la propia Constitución. ¿Y qué se ha hecho en las naciones donde sí es permitido, que son la mayoría? Bueno, quizás no tienen una regla así tan precisa, tan clara, y de todas maneras también en casos particulares, el propio derecho penal en su teoría del delito, evidentemente que toda acción típica, antijurídica, culpable y punible, tiene su elemento negativo. En este caso serían las causas de justificación, que son estado de necesidad, legítima defensa. Es decir, cuando hay la justificación para cometer así un crimen o no, ahí hay circunstancias tanto atenuantes como justificadoras del propio ilícito. Sí. Bueno, en otro orden, si no tienen una pregunta sobre ese mismo tema. No, vamos a cambiar de tema ya. Sí, tú sabes que hacíamos una discusión en torno a unos artículos publicados por Jorge Prats, ya que dentro de esa propuesta gubernamental se habla de hacer, digamos, una disposición con el tema de la reelección, llevarla como pétrea, como está nuestra línea fronteriza, como está nuestra dominicanidad y cosas que la misma Constitución y el origen te dice son pétreas, son inamovibles porque parten de nuestro origen. En ese caso, digamos, ¿cómo se puede lograr eso? Porque lo que plantea Jorge Prats es que eso necesita la aprobación de un referéndum de la mayoría de los dominicanos. Bueno, ahí hay algunas vertientes en cuanto a esa pregunta. Ya lo de cláusula pétrea o no, sabemos que eso es ficción. Desde el punto de vista de la práctica jurídica, desde el punto de vista de la doctrina, eso no es más que una identificación de una supuesta cláusula intangible, Exacto, inmodificable, pero que sabemos todos que sí es realmente modificable. De modo que la inclusión en sí de esa regla política como pétrea o no, o sea, dependerá de futuras generaciones que decidan o no la modificación así de esa disposición. O sea, Carlos Julio, que lo que se petrifica en un futuro se puede despetrificar. Sí, mira, yo lo escuché. ¿Y entonces para qué se petrifica? Yo lo escuché a ustedes en tono gracioso, hablando del término despetrificación. Sí. Pero eso que no es lo tan arroja sencillo. Jorge Pratt en el artículo, porque yo lo vi ese tema en 2 artículos y yo lo vi y yo me puse sospechoso de una vez. Sí, pero ellos... Porque yo lo vi que lo dijo Pratt y lo dijo Flavio. Y yo, óyeme, 2 columnas del derecho constitucional, los principales referentes de este país, de las personas más doctas en derecho constitucional en este país, Es así. hablan de una despetrificación y yo digo, caramba, pero ¿y hasta la cuánta es? O sea, ¿cómo esto? Porque ya yo entiendo... hay un maco ahí. Hay un maco, ya yo entiendo, y Sí, eso me pero acordó eso- a mí eso una no concepción. se Pero puede- quizás yo lo interprete mal, porque hay que estar ahora... Vamos a ver, Carlos Sí, Julio. no se puede analizar con ligereza esa cuestión, porque la propia Constitución, que es bastante inteligente, 2010, te dice
el modo y el mecanismo en que puede ser reformada o no. Ahí, dentro de las cláusulas así denominadas pétreas, te indica algunos temas sobre los cuales no puede versar una reforma constitucional. Exacto. De ese modo, al plantearse un proceso de reforma constitucional nuevo o vigente que pueda incluir en un futuro una disposición como esa que hoy se petrifica, ya ustedes saben ante qué escenario nos presentamos. Okay. Porque ahí ya se hablaría de una sustitución de la propia Constitución o de un rompimiento de ese orden constitucional. Porque no se estaría modificando la Constitución del modo en que ella misma dice cómo debe de modificarse, ya que prohibió un tema para los procesos de reforma constitucional. Esa misma orden, si lo resumimos eso, para yo poder establecer en la Constitución, o digamos el gobierno que quiera hacerlo, que después de 8 años que nadie toque ese tema. Entonces, para poder petrificar eso, o no quiero usar el término pétreo, sino para hacer inamovible eso, tiene que ser aprobado por un referendo de la mayoría de los dominicanos, aparte de una aprobación constitucional de asamblea. Del modo en que expresa la Constitución, la respuesta simple sería que no, en principio. Sin embargo, las constituciones, como son cuestiones más políticas, ahí necesita ese otro proceso de legitimación, de consenso. Ahora, nacional. Hay que hacer la salvedad, por ejemplo, de que la lectura que da Carlos Julio es una interpretación, él fundada, ¿verdad? El experto en Derecho Constitucional, pero es una interpretación que él está dando de la Constitución. Claro. Porque yo hablé con el doctor Jorge Prats en la puesta en circulación del libro de Julio César Valentín y coincidimos en la visión de las cláusulas pétreas y de llevar las reglas de la reelección a ese nivel de complejidad constitucional donde sí marcaría un avance. O sea, yo lo voy a ampliar en mi comentario, pero lo que quiero decir es eso. O sea, dentro del derecho como la economía, que hay distintas interpretaciones pero él dice sobre un punto. Lo que sucede eso... Pero hay que presentar un referéndum. Vamos a escuchar la opinión de Vianney y después tú porque es que a mí me llama poderosamente la atención el tema del blindaje de la Constitución. A mí también. Porque yo veo que más que un blindaje, también habría que buscar la forma de un congelamiento de la misma. Claro. Tuvimos un referente nosotros de que Gregorio Luperón, el prócer, mandó a que las elecciones fueran los periodos presidenciales fueran por 2 años. Porque él entendía que su partido tenía tantos líderes que de esa manera le iba a dar más oportunidades para que pudieran gobernar. Sin embargo, Lilis cumplió cuando le tocaron sus primeros 2 años. Luego, cuando Lilis vuelve, tuvo que instaurar una dictadura para romper con eso. Entonces, ¿qué pudiera pasar más adelante? Y después lo llevó a los 6 años. Exactamente. ¿Qué van a hacer con la Constitución si quieren descongelarla de lo que presenta una reforma constitucional para el blindaje de la misma? Sí, primero el tema de la necesidad de un referendo aprobatorio. La propia Constitución te indica sobre cuáles temas se requerirá ese ejercicio democrático del referendo aprobatorio. Ahí te habla dentro de esos temas el proceso de reforma a la Constitución. Entonces, ¿qué sucede y cuál es el análisis que hacen los maestros Prats, Flavio Darío y las otras autoridades así en materia constitucional? Que con la adición de una regla política como cláusula intangible, se agrava y se modifica de algún modo el procedimiento de reforma a la Constitución. Y por ende, eso tiene como consecuencia que se necesite la aprobación así de un referendo constitucional. Pero en todos los casos, ellos lo justifican con esa necesidad de consenso colectivo, de consulta popular y de legitimación del procedimiento de reforma a la Constitución. No porque lo requiera ninguna cláusula de la propia Constitución como tema específico y expreso. O sea, que sí lo complicaría, perdón. Sí. Claro, o sea, bien breve, lo complica bastante. No lo petrifica, pero hace más difícil su futura modificación. Lo hace más difícil su futura modificación, pero también trae a colación los demás escenarios, porque ya una reforma a la Constitución no puede versar sobre esa regla política. Y aquí sabemos muy bien que próximas asambleas revisoras, próximos gobiernos pueden entender la necesidad de volver a modificar la Constitución
Y si a alguno se le ocurriese modificar ese aspecto de la Constitución, ya no estaríamos hablando de una modificación de la misma Constitución, sino de la sustitución de esa Constitución por otra nueva. Y de ahí entonces la despetrificación. Y eso partiendo, evidentemente, de que la Constitución habla en su artículo 2 soberanía, o sea, en quién reside la soberanía nacional y de quién emanan todos los poderes públicos del pueblo. Evidentemente, si el pueblo decide modificar cualquier aspecto de la Constitución, se modifica y ya. Hemos hablado de referendo. Genial, y tenía la interrogante de si todo pudiera someterse a un referendo o hay temas que no. Porque he escuchado, por ejemplo, que los derechos humanos no se deben someter a referendo, caso de la pena de muerte y cosas por el estilo. Pero tú que eres el versado en la materia, ilumínanos, por favor. Sí, no, específicamente el asunto de los derechos fundamentales sí está considerado dentro de los requerimientos de una aprobación por referéndum posterior a la modificación constitucional. Y también ahí hay un texto de contenido internacional. Sabemos que los derechos humanos son inalienables, son inherentes a las personas, e independientemente se encuentren dentro de un marco constitucional, son derechos que le asisten a todas las personas. Estaremos hablando en ese caso de derechos humanos no fundamentales. Supranacionales. Porque los fundamentales sí son dinámicos con el tiempo y sí se puede modificar sin problema. Eso es un poco complejo, pero la fundamentalidad de un derecho fundamental proviene a su vez de sus valores intrínsecos, y de algún modo tenemos derechos humanos constitucionalizados y derechos fundamentales. Eso es teoría jurídica. Están en la Constitución. Para mí todo eso, porque mi concepción de la Constitución es la de Ferdinand Lasalle. Y para mí eso es una teoría jurídica que es un poema jurídico a la hora de la verdad. Es verdad que a la hora de la verdad el presidente tiene una visión política que yo comparto en ese aspecto. Pero no lo está aplicando esa visión política. Bueno, no le está, diríamos que en el caso de los factores reales del poder, o sea, factores reales y efectivos del poder. Pero entonces, lo que yo digo es lo siguiente, es verdad. Mañana se establece la cláusula pétrea, es verdad. Si pasado mañana viene un presidente nuevo y quiere modificar eso y se alinean los poderes fácticos, se va a despetrificar en un fin de semana. Es más, los padres de la petrificación serán los padres de la despetrificación. Una pregunta. Ahora el presidente quiere complicarlo. Con ese sentido, con ese sentido práctico, que me perdonen nuestros catedráticos y veteranos jurídicos, que una cosa plantean en libros, en conferencias y en charlas, y muchas de esas posiciones la doblan en una asamblea recomendando y haciendo recomendaciones y asesoría para una constitución. Eso es muy normal. Hay un amigo nuestro que lo queremos parece mucho. Que la política es cambiante, digamos, los intereses del momento. ¿Ustedes se acuerdan durante el intento de modificación de Danilo del 19? Que a un amigo de nosotros que lo queremos muchísimo, con su propio libro, en un programa de radio, lo estaban rebatiendo. Pero profesor, usted decía esto en este libro. Así de duro son. Una pregunta respecto en el caso de la petrificación y eso. Con el tema de Leonel Fernández, que es el único que ya ha gobernado 3 veces y puede volver por 2 veces más. Él estaría... Tú vas a seguir, Claudia. Y tú vas a seguir. Claudia, habla 2 horas y tú quieres, Claudia. Sigue hablando. No, es para saber. Pero un interrogante que ya tiene. Sí, para saber si en el caso de la petrificación lo petrifica él también o es como el asunto. No, porque la gente no entiende y entonces a veces. Sí, hay un principio de constitucional, aplicación directa e inmediata de la Constitución, tan pronto se apruebe o se vote una nueva Constitución. Las reglas que aplican son con base en esa nueva disposición. Aquí sí tenemos la costumbre del tema de las disposiciones transitorias, inclusive en el trabajo mediocre que se realiza hoy, con el tema de la revisión así de este nuevo proceso constitucional. Pero no diga el trabajo mediocre, porque se está evaluando, se envía al Congreso y bueno, y se está haciendo un proceso de evaluación. De todas maneras, se ratifican 20 disposiciones transitorias, se agregan otras 9, aquí vamos a tener que adicionar un tomo segundo de la propia Constitución para otro día. Y se trata de disposiciones transitorias que agotaron su efecto, que carecen totalmente de objeto y
por poner algunos ejemplos, se habla de la creación del Tribunal Constitucional. Que el transitorio tan creyente que tiene vida eterna. Que hace poco celebró 10, 12, 15 años. Se habla de asuntos así de la Suprema, se habla de procesos electorales que ya han sucedido en 2 y 3 ocasiones, de modo que no tienen objeto alguno. Y esas disposiciones transitorias son confirmadas y reafirmadas. Finalmente, sí, porque... Yo creo que Carlos Julio tendría que volver. Sí. Porque este tema de la perpetuidad de las transiciones, esa es una filosofía, yo no lo entiendo. Sí, suena demasiado filosófico. Sí. Danilo Medina, te lo pregunto bien directo, Carlos Julio. Mediante un transitorio en la modificación del 15, puesto por el mismo Danilo, nadie lo obligó. Pero tiene un... No, tú ibas a decir. ¿En ese sentido? No, era otro tema, pero adelante, pero está bien, porque si tú quieres plantearlo, porque quizás no del tiempo... No del tiempo, para eso de Danilo no va del tiempo. Me imagino que tendría que explicar muchas cosas, pero quiero dejarlo sobre el aire para cuando venga Carlos Julio, cuando vuelva la semana que viene, que nos explique por qué el transitorio que le impide a Danilo Medina, acorde inclusive a palabras del mismo Antoliano Peralta, en esta propuesta de modificación se quedaría. O sea, el transitorio se haría permanente. Y yo sé que eso te puede tomar mucho tiempo, pero quiero dejarle esa tareita para el fin de semana que viene. Para la semana que viene lo hablamos. Pero una cosa, porque son varios temas que trae Carlos Julio, pero yo quiero cerrar con esto, porque ya no tenemos tiempo. Sobre tu opinión sobre el código laboral, las nuevas reformas que pone el código laboral, que lo anunció ayer el ministro. Entonces, brevemente, y ya luego la semana que viene lo podemos ver en detalle, porque de hecho viene el ministro Luis Miguel de Camps, estará con nosotros. Estoy esperando, ¿verdad?, que confirme y la entrevista, pero estará con nosotros próximamente. Y bueno, para que tú nos adelantes tu opinión sobre las nuevas reformas del código laboral. Sobre el código laboral he visto lo mismo que reseñan los medios. Se trata de modificaciones sin mucho valor, de algún modo hasta irrelevante en ocasiones. Hay un ímpetu, una aceleración por la reforma de todas nuestras codificaciones, de todo nuestro corpus juris o cuerpo de leyes, que a mi juicio, al igual que en el proceso de modificación a la Constitución, tienen que agotar un proceso serio de consenso, de consultas y de opinión para que se haga un trabajo serio y que realmente valga la pena. Bueno, gracias a Carlos Julio Martínez. Se nos quedó el tema de las tierras raras. Sí, se nos muy interesante. Otras cosas, pero bueno, el show debe continuar. Él es como Balaguer, vuelve y vuelve.